que se nos han inculcado o que se nos han dicho o que simplemente hemos repetido porque la hemos escuchado, pero que bíblicamente no hay como nosotros podamos tener una base bíblica para sostener eso o para comenzar a reprender espíritus de muerte o tantas cosas. Entonces usted me dirá, pastor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que orar y orar al Padre entendiendo y buscando cuál es su voluntad. Por ejemplo, si yo tengo un ser amado que está en una situación grave, mi oración no va a ser reprendemos espíritu de muerte, echamos fuera todo espíritu de muerte. Mi oración va a ser, Padre, tú que has dado la vida y que desde el vientre de nuestra madre nos conocías, Señor, oramos y te pedimos que tu voluntad perfecta se manifieste. Si tu propósito es sanar a mi ser amado, la gloria es para ti. Si tú has dispuesto que ya es el tiempo que mi ser amado vaya a tu presencia, Señor, la gloria sea para ti. Entonces, mi oración no es a lo que yo quiero, sino a la voluntad de Dios y glorificando a Dios porque su voluntad es perfecta y sus propósitos son eternos. Entonces, tenemos nosotros que entender qué es lo que nosotros tenemos que aprender en medio de las adversidades o de la lluvia de situaciones adversas que llegan a nuestra vida. Tenemos que nosotros ponernos a buscar el rostro de Dios y a saber qué es lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de esa situación? El salmista, en el salmo donde nosotros leímos, capítulo 23, verso 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque él entiende que Jehová iba a estar con él. Y que dice que su vara y su callado le iban a infundir aliento. ¿Por qué? Porque cuando el pastor estaba con la oveja, el pastor utilizaba la vara y el callado para también defenderlos de animales que venían a atacar a la oveja. Entonces dice ahí el salmista, dice, tu vara y tu callado lo que va a hacer es infundirme aliento, esperanza y confianza de que tú estás en control y de que tú eres el pastor por el cual yo estoy siendo pastoreado y tú tienes cuidado de mí. ¿Entiende? Entonces ahí nosotros vamos a saber que no importa cuál sea la situación que nosotros estamos atravesando, Dios es perfecto. Y si Dios es mi pastor, Él tiene cuidado de mí en medio de la situación que yo estoy atravesando. Ahora, cuando esa situación llega a nuestra vida y toca lo más íntimo o lo más cercano, ¿cuál es mi reacción? ¿Me enojo con Dios? ¿Le reclamo a Dios? ¿Comienzo a reprender? ¿Cuál tiene que ser mi reacción en medio de una situación adversa? Y digo esto por lo que hemos pasado en estos últimos días. Cuando sucedió lo de nuestro hermano Luis, días antes en mi trabajo había fallecido alguien, un señor que había trabajado ahí por más de 20 años. Yo tenía 20 años de estarlo conociendo. Días después, el abuelo de un compañero de trabajo. Otro día, la hermanastra o una hija de crianza de otro compañero de trabajo. Y todo se va acumulando y es cuando es tan cercano de personas que tú conoces, cuando es tan cercano de que son familiares tuyos,
como que llega un momento que nosotros nos tambaleamos, que nosotros no entendemos lo que está pasando. Que nosotros llega se nos cierra el entendimiento y decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas noticias? ¿Por qué tantas personas alrededor de nosotros o cercanas a nosotros están falleciendo? Después del suceso de nuestro hermano Luis, tuvimos dos aquí en la iglesia de las otras iglesias que están acá. Entonces, te llega un momento donde tú dices, o la mente nos dice, ¿y qué más podemos esperar? Esa misma semana, creo, un sobrino familiar del hermano Abraham también tuvo un accidente, y falleció. Entonces, cuando es algo lejano, con las noticias, dice, han muerto tantos por este virus, han muerto tantos por esto, y nosotros lo vemos como que, ok, ¿sí o no? Pero cuando es algo tan cercano a nosotros, llega un momento de incertidumbre, llega un momento donde nosotros decimos, o a veces hasta nuestra mente llega y disculpe que esto, porque usted si es honesto, se va a identificar con esto, podemos decir, ¿y quién va a ser el próximo? Porque, o sea, es tanto que está alrededor de nosotros que usted dice, wow, ¿sí o no? Entonces, todas esas cosas nos invaden a nosotros y llegamos en un momento que no entendemos lo que estamos atravesando, que no sabemos lo que está pasando en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a su palabra. Y en su palabra nosotros vamos a encontrar respuestas. Y en su palabra nosotros vamos a encontrar una historia para cada acontecimiento o para cada suceso que usted y yo estemos atravesando en esta vida. Que usted y yo estemos pasando por medio de las adversidades o de las lluvias que están llegando a nosotros. Y vamos a ir ahí. Y antes de ir ahí, yo quiero que usted piense en esto, porque cuando nosotros leemos o escuchamos la historia de Job, nosotros la vemos ¿desde dónde? Desde la perspectiva que estamos afuera y sabemos el final de la historia. Entonces nosotros decimos, todo está bien. Pero yo quiero que en este momento usted piense y nos pongamos en los zapatos de Job, en el tiempo que él estaba viviendo. O sea, Job no sabía el final de la historia. Es más, Job no sabía por qué estaba llegando eso a su vida. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba pasando en la vida de Job era todo de bien. La Biblia dice en el capítulo 1, verso 1, dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convivio, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job:
Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado en contra de Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, la vida de Job era la vida de tal vez usted y la mía. Cuando no estamos atravesando ninguna situación adversa o difícil, o no ha llegado a nuestra vida una lluvia de tormentas extremas. Era un hombre como usted y como yo, que trabajaba, que se esforzaba, que hacía todo por su familia, y todo le era prosperado, todo iba bien. Pero en un abrir y cerrar de ojos, esta situación cambia. ¿Por qué? Porque ahora llega un de repente a la vida de Job. Nadie de nosotros está esperando nunca una adversidad, ¿sí o no? Nadie de nosotros está esperando una situación o una mala noticia o muchas malas noticias de una vez. Podemos esperar y decir, ¿sabes qué? Pues hubo una mala noticia, pero 5 malas noticias, 10 malas noticias, y una tras otra, nadie lo está esperando. El mismo Job no lo estaba esperando. Entonces, cuando llega ese momento, es como un bálsamo que llega a nuestra vida de repente y nos tambalea. No entendemos. Se nos puede cerrar el entendimiento porque nadie está esperando tantas malas noticias. Ahora, si tenemos un ser amado que está enfermo, podemos ir preparando nuestro corazón conforme a lo que los médicos están diciendo, ¿sí o no? Y nos podemos preparar. Pero cuando es un de repente, eso es como un golpe, un shock. Quedas en shock. Quedas como, nos agarra desprevenido. ¿Por qué? Porque no estamos preparados o no estamos esperando una situación de esa. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo es recibiendo bendiciones. Estamos yendo a trabajar, entramos, salimos, regresamos a casa, tenemos un cheque todos los viernes, podemos pagar nuestros biles y todo lo que está pasando está bien. Pero el de repente puede llegar a nuestra vida como llegó a la vida de Job. Ahora, piense en esto y póngase en los zapatos de Job. Porque viéndolo desde afuera y sabiendo el final de la historia, podemos perder lo que el Señor nos quiere enseñar. Eso es igual que cuando usted está viendo una película y alguien le cuenta el final. Usted le pierde el interés y usted pierde los actos importantes que pueden descubrir algo más y la emoción en usted, ¿sí o no? Entonces, igual pasa con la historia de Job. Cuando usted y yo entendemos y sabemos el final, nos podemos perder esos detalles que pueden llegar a traer un aprendizaje a mi vida y que me pueden enseñar cómo yo reaccionar cuando yo esté en esa situación. Porque ninguno de nosotros estamos exentos de pasar una situación así. Es más, lo estamos viviendo en estos días con todas las noticias que están aconteciendo alrededor de nosotros. Dice el verso 13 del capítulo 1. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acontecieron los sabeos y los acometieron,
Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 16. Aún, ¿qué dice? Estaba hablando. No dijo un mes después o un año después. Dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego del cielo cayó, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17 dice, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hirieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 18 dice, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, pongámonos en los zapatos de Job. Y de repente todo lo que usted ha trabajado y ha alcanzado, y le comienzan a decir, ¿sabes qué? No, la cuenta del banco está en negativo. Le están terminando de contar eso y le llega una carta donde le dicen, la casa la has perdido. Y te están terminando y estás leyendo los papeles y te dicen, todo tu negocio se ha venido abajo. Te están dando la noticia y te dicen que tus seres queridos, por lo que tú has trabajado y luchado toda la vida, ya no están más. O sea, pero eso no es que pasó un año y después de 5 años volvió a pasar. Era una noticia tras otra noticia, tras otra noticia, en el mismo momento. Imagínese cómo usted se sentiría si le dejan caer todas esas tormentas sobre usted en un momento. ¿Cómo nosotros nos sentiríamos? ¿Cómo nosotros responderíamos? Le diríamos al Señor, ¿por qué? Le diríamos al Señor, ¿no te he sido fiel? ¿No oraba yo por mis hijos y hacía sacrificios por ellos? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo actuaríamos? Y le pregunto esto porque, le repito, usted y yo no estamos exentos de que algo así nos acontezca. Entonces, ¿cuál es la reacción primera? Lógicamente, sentirnos devastados. Aunque usted tenga la mayor fe del mundo, usted no va a decir gloria a Dios, aleluya en ese momento. ¿Sí o no? La reacción de nosotros, dice el verso 20, de ahí del capítulo 1, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. La reacción de Job fue de dolor, fue de cilicio, fue de sentirse mal, fue de tirarse al suelo y tal vez llorar y rasgar su ropa y dijo, Señor,
sea, es una reacción normal. Toda persona con sus 5 sentidos va a reaccionar de esa manera. Va a tirarse al suelo, va a gritar, va a llorar, se va a postrar. Pero algo interesante que Job hizo, que tal vez nosotros no hiciéramos, ¿qué hizo? Al final, después de llorar, de rasgar su ropa, de rasurarse, de cortar su cabello, de raparse, que era un símbolo de dolor, que era un símbolo de sufrimiento, de angustia, él adoró. Y esto es importante, porque nos muestra que en medio de cualquier adversidad que nosotros estemos atravesando, usted y yo podemos adorar a Dios. Tal vez no lo va a hacer como cuando está en lo mejor de su vida y en las mejores bendiciones. No lo va a hacer con danza. Pero aquel hombre y aquella mujer que entiende algo importante, en otras palabras, que sabe quién es Dios y sabe quién es Él. Porque cuando usted y yo no sabemos quiénes somos nosotros, entonces es ahí donde nosotros podemos perder nuestra manera de reaccionar. ¿Por qué le digo esto? Porque en el verso 21 nosotros vemos por qué él adoró. Porque Job entendía quién era él y quién era Dios. Dice el verso 21, dice, y dijo, ¿qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Cuál fue su primera reacción? Adorar. ¿Por qué? Porque él entendía que él había llegado a esta tierra, ¿cómo? Sin nada. Entonces, cuando tú y yo no sabemos quiénes somos, vamos a comenzar a pensar, tantos años que me he sacrificado por esta casa, tantos años, tanto desvelo que yo he estado por echar a andar este negocio. Entonces, ¿por qué? Porque no tomamos esas cosas como que nosotros fuimos la que lo creamos o lo hicimos prosperar. Job no se echaba a él. ¿Cómo se dice? Las flores, su reconocimiento humano, diciendo, es que yo soy súper inteligente. Él no se exaltaba, no se vanagloriaba. Él entendió quién él era, de dónde había venido y cómo había venido. Dice, el problema que tenemos con nuestra juventud hoy es de que no saben nuestra historia y no saben de dónde nosotros salimos y no saben lo que nosotros sufrimos para llegar a donde estamos hoy y tener lo que tenemos. Entonces lo único que ellos saben hacer, ¿qué? Es tirar la mano. Y sorry por nuestros jóvenes, pero eso es lo cierto. Ellos no saben que andar descalzo porque no había zapatos jugando en la calle. Ellos no saben qué es jugar béisbol con un tarro y un palo. Porque lo único que pueden hacer es comprarme un guante y comprarme una pelota. ¿Sí o no? Entonces, ese es el problema.
que cuando nosotros no sabemos quiénes somos, de dónde venimos y cómo venimos, cuando perdemos las cosas que perdemos, entonces nos va a hacer nosotros querer morir. Nos va a hacer a nosotros renegar delante de Dios. Nos va a querer decirle a Dios, eres injusto. ¿Por qué? Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó. Sé el nombre de Jehová bendito. Eso es poderoso. Porque él en ningún momento dijo, fue por mi inteligencia, fue por mi sabiduría, fue por mi levantar de madrugada todos los días. Él dijo, yo vine a esta tierra desnudo, sin nada. Y sin nada, ciertamente, voy a irme de aquí. Él dijo, el que dio todo lo que yo tengo en la vida hasta el día de hoy, fue Jehová. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Reconociendo que simplemente él era un administrador de todo lo que Dios había puesto en sus manos, incluyendo sus hijos. Porque muchos de nosotros, mis hijos, no. Son los hijos que Dios nos dio. Y nos prestó y nos los ha puesto en nuestras manos para que nosotros seamos un modelo para ellos y los guiemos al camino del Señor. Job pudo adorar después de sentirse mal. Porque cuando llegan todas esas noticias, él se sintió sumamente mal. Él se tiró, se postró, pero pudo adorar porque él sabía quién él era y quién era Dios. Y sabía que Dios era el que le había dado todo lo que él tenía. Cuando tú y yo sabemos eso, no importa lo que perdamos y no importa lo que alcancemos, porque entendemos que fue Dios y no somos nosotros. Entonces, si yo entiendo que Dios dio y que Dios quitó, yo entiendo que la voluntad de Dios es perfecta. Porque yo sé que Él me dio lo que yo tengo. Y si Él me quitó lo que yo tengo, es porque Él sabe que hay algo mejor. ¿Entiende? Pero Job no se agarró a estar reprendiendo un espíritu de muerte. Job no se agarró a estar reprendiendo ningún espíritu de robo. Ahora, yo no estoy diciendo o diciendo no haga nada de eso. O sea, yo le dije, ore diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué tú me quieres enseñar? Si es tu voluntad, Señor, glorifícate y sea tu nombre glorificado y exaltado en todo esto. ¿Qué nosotros aprendemos cuando llegan estas tormentas a nuestras vidas? Porque necesitamos ponernos en los zapatos de Job para nosotros aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Y una de las cosas que nosotros aprendemos es a conocer las personas que nos rodean. Cuando tú estás bien, cuando tú tienes muchos bienes, cuando tú tienes un negocio, cuando estás siendo prosperado, tú tienes una gran cantidad de amigos que te aman.
Tú tienes una gran cantidad de gente que dicen, wow, eres lo máximo. No hay nadie como tú. No sé cuántos conocen la historia de Allen Iverson, basquetbolista, mucho dinero hizo. Y él era de esas personas que no sabía. Y que entonces con tanto dinero que él tuvo, dice que él viajaba con amistades y él pagaba todo de sus amigos, les compraba ropa, se compraba, su estilista iba con él. O sea, pero llegó a quedar en quiebra. Y ahí ya no había ningún amigo de todos de aquellos que se beneficiaron de lo que él tenía cuando tenía dinero. Entonces llega a suceder que cuando tú y yo estamos bien, puede ser que muchas personas te amen. Entonces cuando llega, pero realmente te vas a dar cuenta quién te ama o quién está contigo, no en los momentos de bienestar, sino en los momentos de dificultad en tu vida. En los momentos de adversidad. Vaya conmigo al capítulo 2, verso 7. Y dice así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo, ¿qué dijo quién? Su mujer: ¿aún retienes tu integridad? O sea, las situaciones difíciles te enseñan a conocer quiénes son las personas que te rodean. Mire, este hombre fue tocado en sus bienes, su área financiera, cuando perdió todo. Fue tocado en el área familiar, cuando sus hijos fallecen. Y fue tocado en el área de la salud, cuando su cuerpo se llena de una sarna, de un malestar, de una enfermedad. Sí, imagínese usted que somos atacados en esas etapas que son las más importantes de nuestra vida. Nuestra familia, nuestra economía y nuestra salud. ¿Qué es lo que tú necesitas en ese momento cuando tú estás así? Apoyo. Y no es de que te den alguien y venga y te dé 20 pesos. No, puede ser un apoyo moral, oración, una palabra de fortaleza, una palabra de esperanza. O simplemente estar ahí y quedarte callado. Simplemente haciendo presencia. Y fue lo que pasó con Job. Cuando llega esta situación a su vida, Job se da cuenta quiénes eran los que lo rodeaban. Las personas que estaban al lado de él. Y la que tenía que estar más con él, que era su mujer, ¿qué fue lo que le dice? Le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. ¿Y qué le dice? Oye, yo no sé si es más difícil todo lo que él había pasado y perdido, que mi propia mujer te diga, maldice a Dios y muérete. O que tu propio marido te diga, no sirves para nada ya. O sea, nosotros estamos esperando en ese momento tan difícil de nuestra vida un apoyo. No alguien que te diga, de ahí no te vas a levantar, no vas a servir ya para nada, mejor muérete. Imagínese. Dice, verso 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado,
¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, ¿qué dice? No pecó Job con sus labios. Wow. Tiene que ser alguien muy entendido en la palabra de Dios para no caer y no perder, ¿cómo se dice? No perder el entendimiento o no reaccionar de una manera diferente cuando todo esto te ha llegado. Cuando incluso la misma persona que es la más cercana a ti te está diciendo esto en contra de Dios. Y dice que todo esto no pecó. Verso 11 dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Mamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos. ¿Para qué? Para consolarse, condolerse de él y para consolarle. Dice el verso 12, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos, ¿qué dice? Rasgó sus mantos, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra. ¿Cuántos días? Por 7 días y 7 noches. ¿Y qué dice? Y comenzaron a buscar la solución. Dice, ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Entonces, cuando las situaciones así llegan a nuestras vidas, adversas, que no entendemos, que podemos llegar a perder el control, te ayudan a conocer quiénes son los que están alrededor de ti. La mujer, que era la que tenía que fortalecerlo, le dice, ya muérete, hombre. Pero los amigos desde lejos vinieron y sintieron el dolor que este hombre estaba sintiendo. Rasgaron sus vestiduras, tiraron ceniza y estaban ahí. Yo creo que simplemente corriéndole las lágrimas. Porque era tanto el cambio que había dado Job en su vida, que estos hombres al verlo ni lo reconocían. No es lo mismo alguien que te mira cuando estás bien, cuando estás prosperado, cuando estás bendecido, que alguien que te venga a ver cuando estás en lo peor de la derrota de tu vida. Entonces, en los momentos difíciles aprendemos a conocer quiénes son las personas que nos rodean. Unos te van a abandonar, otros van a asumir cosas, van a decir cosas que no tienen sentido y que no se tienen que decir. Otros van a suponer cosas que no es mi posición estar asumiendo o diciendo le pasó por esto, le vino por esto. Estos hombres lo único que hicieron fue sentarse ahí día y noche, 7 días, 7 noches, y nadie habló una sola palabra. Yo creo que solo se sentían ahí gemidos. Pero la que tenía que estar más cerca de él, le dijo, ¿todavía mantienes esa integridad? Como quien dice, Dios es el culpable de lo que te está pasando y todavía tú
no le dices nada. Maldícelo, le dice. Ya dejas a tu fe, ya dejas a tu religión, ya dejas a tus creencias. Imagínese que alguien llegue a nuestra vida cuando nos estamos sintiendo tan mal y estamos pasando un momento tan duro. Y nos digan eso. Entonces aprendemos, número 1, aprendemos a conocer quiénes son los que nos rodean. Número 2, aprendemos a conocer a Dios. No es lo mismo escuchar de Dios. No es lo mismo leer su palabra, memorizarla, que conocer a Dios. Porque, ¿qué dice la Biblia en el capítulo 1 cuando Job estaba bien? Que sus hijos hacían banquete y después, ¿qué le hacía él? Él venía, se levantaba, hacía sacrificio por cada uno de sus hijos, diciendo tal vez blasfemaron o pecaron contra Dios y que sea Dios perdonándolo. O sea, él era una persona entregada a Dios. O sea, tal vez era un creyente como usted y como yo, que vamos a la iglesia los viernes, que venimos los domingos, que tenemos 10 o 15 o 20 años en el Evangelio, que conocemos Juan 3:16. Que sabemos la Biblia, que sabemos los libros de la Biblia, que sabemos cuántos libros hay en toda la Biblia. ¿Cuántos hay? 66. Que sabemos cuántos son en el Nuevo Testamento y cuántos son en el Antiguo Testamento. O sea, puede ser que sabemos todo eso, ¿sí o no? Job lo sabía porque Job sabía cómo ofrecer sacrificio. Job sabía cómo agradar a Dios. Job sabía que era ser temeroso de Dios. Pero él no había conocido a Dios. Es diferente escuchar de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo saber del Dios de la Biblia que ver la mano de Dios, del Dios de la Biblia en tu vida. Entonces, por eso es que es importante que nosotros aprendamos a tener experiencias personales con Dios. Hay gente que vive de las experiencias de otros. No, es que aquel cuando escribió el libro del Espíritu Santo dice que hizo esto. Y entonces todos queremos hacer lo mismo para ver si el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Entonces estamos viviendo de experiencias de otros. Entonces decimos, conocemos a Dios, pero nunca hemos tenido una experiencia con Dios. Conocemos a Dios porque lo leemos. Sabemos de Dios, sabemos quién es Dios. Sabemos cómo agradar a Dios, ¿sí o no? ¿Cómo agradamos a Dios? No dejando de congregarnos, como muchos dicen, tienen por costumbre. ¿Cómo agradamos a Dios? Buscando su rostro. O sea, podemos saber todo eso, cómo agradar a Dios, pero tal vez nunca hemos tenido una experiencia con Dios. Y ese era el asunto con Job. Porque aunque Job sabía todo esto, sabía cómo hacer los ritos, sabía cómo hacer un sacrificio, sabía cómo pedir perdón. El mismo Job llega un momento después que tiene 3 discursos que Dios habla con él. Porque él, cuando sus amigos después
porque llega un momento, no entra esto, pero va a llegar un momento después de que vamos a tratar de buscar una razón y un porqué. Y fue lo que sucedió con los amigos. Entonces trataron de encontrar una razón y uno le decía, pues no, es que habrás pecado, es que habrás hecho esto, es que... Y Job mantenía su integridad y decía, ¿sabes qué? Yo no he hecho esto. Si alguien me diera la oportunidad de ir delante de Dios, dice, yo expondría mi caso y yo saldría ¿cómo se dice? Absuelto, exonerado delante de Él porque yo hubiera sido justificado. Yo me justificaría y comienza y llega un momento donde Dios lo deja. Y entonces ahora le dice, ahora sí. Tú sabes cómo hacer un sacrificio. Tú sabes cómo pedir perdón. Tú sabes cómo agradarme. Pero nunca me has conocido. Y no estoy hablando de conocerlo físicamente. Porque Dios le dice, ven, levántate, hablemos. Pero en el verso 42, verso 1 al 5 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conocía que todo lo puedes. ¿Qué conocía él? Que Él es el creador de los cielos y la tierra. ¿Sí o no? ¿Cuántos sabemos eso? ¿Okay? Y que no hay pensamiento que se escape de ti. ¿Cuántos sabemos que Dios sabe todo lo que usted y yo estamos pensando en este momento? Cuando Jesús estaba con los fariseos, decía Jesús entendiendo o conociendo sus pensamientos, Él les respondía. Entonces Job sabía esto. Verso 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía. O sea, un momento, regresemos al disco. Este hombre sabía cómo hacer sacrificios, sabía cómo agradar a Dios, sabía cómo pedir perdón. Sabía que él había salido desnudo del vientre de su madre y desnudo del día de él. Sabía que Jehová había dado y Jehová había quitado. Sabía todo esto, pero no había conocido al Dios que había hecho todo esto. Por eso él aquí le dice, por tanto, dice cuando dice el verso 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, en otras palabras, cuando él se quería mostrar como que él tenía entendimiento y que él podía ir delante de Dios, y Dios comienza a hablar con él en sus 3 discursos, él se queda como diciendo, wow, realmente hoy me doy cuenta que yo hablaba lo que no entendía. Yo asumía cosas, pero yo no entendía cómo era esto. Le dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. O sea, llega un momento donde ahora Dios está hablando, después que le estaba pidiendo la oportunidad de estar delante de Dios para justificarse, y él llega a decir, ¿sabes qué? Yo hablaba lo que yo no entendía. Yo no sabía cosas tan maravillosas que yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos concentrados en solo nuestro alrededor, pero no llegamos a ir más allá y de ver todo lo que Dios ha hecho y puede hacer, y el control que Dios tiene de todas las cosas. Entonces Job llegó a ese momento donde él dice, ¿sabes qué? Yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Verso 4 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré
y tú me enseñarás. Y en el verso 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y no se trata de verlo físicamente, sino de ver la manifestación de Dios sobre todas las cosas. El control de Dios sobre todas las cosas. El poder de Dios sobre todas las cosas. No es lo mismo saber que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, a ver la mano de Dios sobre las situaciones de nuestra vida que puede Él hacer y puede deshacer. No es lo mismo saber que Él es el alfa y el omega, porque la Biblia lo dice, al poder verlo en el principio de tu situación y en el final de tu situación. No es lo mismo. Por eso es que muchos de nosotros no entendemos lo que estamos pasando porque no hemos conocido a Dios. Otras palabras, no lo hemos visto manifestarse en toda la área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar asumiendo que fue por mi fuerza, que fue por mi inteligencia, que fue por mi sabiduría, y tratando de justificar por qué fue todo esto, por qué vino. Pero cuando Dios nos explica algo tan grande que para nuestra mente finita es inimaginable, tú y yo te decimos, ¿sabes qué? No soy nada delante de Dios. Lo que voy a hacer es preguntarte y tú me vas a enseñar. ¿Cuántos quieren que preguntarle al Señor y que Dios nos enseñe hoy? Pero eso es un proceso. Y mientras nosotros no pasamos esas lluvias y esas tormentas en nuestra vida, nosotros no vamos a poder llegar a ver a Dios manifestarse en nuestra situación. Es por eso que tal vez esas situaciones llegan a nuestra vida, porque Dios se quiere manifestar para que tú y yo lo conozcamos como el Dios todopoderoso, como el Dios creador de los cielos y la tierra. No que solamente lo sé, sino que ahora yo lo entiendo porque lo estoy experimentando. Número 3 de las cosas que nosotros aprendemos a perdonar. Porque cuando las cosas difíciles llegan a nuestras vidas, alguien te va a atacar, alguien te va a señalar, alguien te va a decir, es que es por su falta de fe, es que fue porque abandonó la iglesia, es que fue porque se apartó del Señor, es que fue esto, es que fue lo otro. La gente siempre va a buscar una respuesta a su manera y van a querer jugar a ser Dios y saber que saben más que Dios y decir, es por esto que está pasando eso. Eso fue lo que los amigos de Job dijeron después. O sea, ¿sabes qué? Que te hiciste esto, es que tal vez hiciste lo otro. Y eso, a la larga, ¿qué puede ocasionar en nuestra vida? Un enojo y un rencor. ¿Sí o no? Imagínense que usted está sirviendo a Dios con todo lo esfuerzo y que alguien le dice, no, te está yendo mal porque vos sos un rebelde. ¿Cómo se sentiría? Se siente enojado, ¿sí o no? Siente que se quiere bajar de la cruz un ratito, ¿sí o no? Sí. Siente como alguien una vez dijo que se subían a predicar a los buses y que había un borrachito que los estaba ofendiendo. Y entonces dijo, no, pues, un hermano que estaba predicando le dijo, pues permítame, pastor, le voy a enseñar a este hijo del diablo quiénes son los hijos de Dios. O sea, tratamos nosotros de manifestar o de pensar quién es Dios y por qué están viniendo las cosas.
Ahora, cuando esas cosas suceden, lógicamente que la persona que está pasando ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia, ese problema, se va a sentir enojado. Y el enojo puede traer un rencor a su vida. Pero tenemos nosotros que conocer las personas que nos rodean, conocer a Dios para entonces, no importa todo lo que haya dicho todo el mundo, sea malo y nos cause dolor, vamos a poder perdonar. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Dios. Y dice Job, capítulo 42, verso 10, dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo, ¿qué? Orado por sus amigos. O sea, usted tiene que entender, cuando vaya a su casa, lea la historia detenidamente, lea las acusaciones de sus amigos, lea lo que sus amigos estaban tratando de hacer, y piense, poniéndose en los zapatos de Job, cómo se sentía Job, sintiéndose atacado tal vez por sus amigos en el aspecto de que ellos querían que a fuerza él dijera que él era culpable y que por qué eso le había sucedido. Y él enojado diciendo, no, denme la oportunidad de estar delante de Dios. Y entonces en ese momento él llega a conocer a Dios. Pero tal vez dentro de su corazón, al conocer a Dios y saber de que él hablaba cosas que no entendía, demasiado maravillosas para él, y él dice, ¿sabes qué, Señor? Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar y me vas a enseñar. En otras palabras, yo ya no voy a hablar sin entendimiento porque yo sé quién eres tú. Yo voy a preguntarte para que tú me enseñes. No te voy a preguntar para que me des respuesta porque yo soy Jorge. Te voy a preguntar para que tú me enseñes. Entonces, tal vez podemos nosotros decir que en este momento Job tal vez se había sentido enojado con sus amigos a tal momento que ya después, ¿sabes qué? Váyanse de regreso a su tierra. Pero dice ahí que después de que él acontece y él reconoce quién era Dios y él dice, Señor, de oídas te había visto, mas hoy mis ojos te ven. Entonces, ¿qué hace? Acto seguido dice, y quitó la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Y dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y dice el verso 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, tuvo 7 hijos y 3 hijas, y el nombre de toda ella. Y no, dice el verso 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dijo, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio ¿qué cosa? A sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y dice, y murió Job viejo y lleno de días. O sea, pero eso no va a suceder si nosotros no llegamos a conocer a Dios. Si nosotros no llegamos a perdonar, yo creo que hasta la mujer la perdonó. Porque si no, no hubiera tenido 7 hijos y las 3 hijas. O sea, tuvo que quitar eso. Hasta la mujer la perdonó. Porque otros dijo, ¿y por qué la mujer no se la cambió? En la Biblia no dice eso. Pero Dios se la debe haber cambiado del corazón. Ella misma también llegó a conocer a Dios tal vez después de todo esto. Entonces, ¿cuál es
la manera de ello actuar después de un tiempo de prueba. Santiago capítulo 1, verso 12, en la traducción Dios habla hoy, dice así: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, mi responsabilidad y tu responsabilidad es soportar las pruebas que llegan a nuestra vida con fortaleza. Esa fortaleza la obtenemos solamente cuando conocemos a Dios y lo hemos visto manifestarse en todas las áreas de nuestra vida. Cuando aprendemos a perdonar, cuando conocemos quiénes son las personas que nos rodean, cuando sabemos cómo yo llegué a esta tierra y cómo yo voy a salir de esta tierra. Entonces, es ahí donde yo voy a saber que estoy seguro en las manos de Dios. Y cierro con esto, para que tengamos ánimo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que nosotros, dice, más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, lo que tú y yo estamos pasando, por muy duro que sea, por muy difícil que sea, no es algo que fuera de este planeta. Es algo que todos los seres humanos han pasado, van a pasar y están pasando. Pero dice ahí, fiel es Dios, que no nos dejará ser probados o tentados más de lo que usted y yo podemos resistir. Si se encuentra en medio de una tormenta, si se encuentra en medio de una situación tan adversa, aprendamos como aprendió Job. Pongámonos en los zapatos de Job y vamos a poder encontrar sentido y razón a lo que nosotros estemos atravesando. Porque fiel es Dios, que no te dejará. Y tú y yo vamos a poder pasar, soportar la prueba con fortaleza. Porque conocemos a Dios y Él nos tiene en su mano. Póngase sobre sus pies. Espero que esta palabra sea una palabra de ánimo, de fortaleza, y que nos ayude en los momentos difíciles. No estamos exentos de pasar una situación difícil, pero sí podemos estar seguros que Dios va a estar ahí con nosotros y muchas cosas podremos aprender. Entenderemos cómo venimos a esta tierra y podremos adorar a Dios. Conoceremos las personas que están a nuestro alrededor. Conoceremos y miraremos a Dios en medio de nuestra situación difícil.
podremos decir, te vemos cara a cara. Y número 4, aprenderemos a perdonar. Todas aquellas personas que en el momento difícil te pudieron haber señalado, juzgado y haberte hecho sentir mal en ese momento, que necesitabas un apoyo o un abrazo o una fortaleza. Pero lo más importante después de todo, que pasemos, Dios va a seguir bendiciendo nuestra vida. Cierre sus ojos, ore conmigo. Amado Dios, Señor, sabemos que tú eres soberano, que tú eres poderoso. Muchos en medio de una situación difícil hemos podido ver tu mano de poder sosteniéndonos, fortaleciéndonos, ayudándonos. Por eso, Señor, esta noche te damos gracias. Porque, Padre, no hay situación que nosotros atravesemos que tú no nos has enseñado en tu palabra cómo salir de ella. Señor, cual sea la adversidad o las tormentas que lleguen a nuestra vida,